aumento del 10% al piso salarial de los docentes es una burla a la economía de los maestros. Por ello, el SUTEP promueve una medida de consulta al magisterio para definir si se realizará una huelga o un paro a nivel nacional. Les presentamos un reportaje sobre el padre Gustavo Gutiérrez, impulsor de la Teología de la Liberación, quien hace poco fue condecorado con las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Y también entrevistamos al activista Víctor Huaranca, presidente del colectivo Frente Callao Dignidad, sobre los audios del caso Lavajuez. El aumento de 200 soles al piso salarial de los docentes es insuficiente. El SUTEP realizó un plantón nacional el 28 de agosto y convoca a una movilización para el próximo 7 de septiembre, a fin de expresar la necesidad de un incremento mayor al salario docente. Anteriormente, el Minedu y el SUTEP acordaron conformar una mesa técnica de alto nivel para elaborar el cronograma de aumentos al 2021, el cual, según propuesta del SUTEP, debía equivaler al 80% de una UIT o a 3.500 soles. Asimismo, el SUTEP ha cuestionado el monto de 200 millones de soles destinados a pagar la deuda social, pedido que también forma parte de estas acciones. Desde el SUTEP se realiza una medida de consulta a los maestros para saber si desean irse a una huelga o a un paro nacional. Desde aquí esperamos la pronta resolución de estos temas y que el Minedu deje de utilizar los mecanismos de diálogo para ganar tiempo, fomentar la división en el magisterio y no asumir sus compromisos con los maestros, los estudiantes y la sociedad. Teologizar partiendo del drama que viven los pobres y emplear esta experiencia social para un uso más realista del Evangelio. El padre Gutiérrez, impulsor de la Teología de la Liberación, recibió hace poco las palmas magisteriales en el grado de Amauta, el máximo galardón honorífico que entrega el Estado a los profesionales que han hecho grandes aportes a la educación, la ciencia y la cultura del país. Aún en los tiempos en que era cuestionado por un sector de la Iglesia y grupos políticos que lo criticaron por su uso del marxismo y lo acusaron de alejarse de la ortodoxia, Gutiérrez predicó siempre con el ejemplo y la sencillez. La teología de la liberación es un lenguaje sobre Dios, pero que quiere partir de el mundo de exclusión, de pobreza, de sufrimientos, pero también de alegrías y de esperanzas de los pobres. Digamos, es un lenguaje sobre Dios a partir de este mundo de los pobres y de la pobreza. Que la teología de liberación intenta responder a una pregunta, y esa pregunta es ¿cómo decirle a los pobres que Dios los ama? Claro, en abstracto pues nada, se dice Dios los ama, pero en realidad ¿cómo hacerlo seriamente? ¿No es verdad? Cuando la vida cotidiana del pobre parece ser justamente la negación del amor, en el sentido de que no son valorados, son insignificantes. Por eso es que nosotros en Teología de Liberación definimos la teología como una reflexión sobre la práctica a la luz de la fe, a la luz del mensaje cristiano, ¿no? Por sus 90 años, Gutiérrez recibió una carta firmada del Papa Francisco I, quien redactó un emotivo saludo al teólogo peruano, destacando su contribución al catolicismo. Nacido el 8 de junio de 1928 en el centro de Lima, dentro de una familia humilde y quechohablante, estudió medicina, pero su vocación para el sacerdocio lo llevó a estudiar filosofía y psicología en Bélgica y teología en Francia. En los años 60 aborda la teología en torno a la problemática de la injusta estructura social en América Latina, la pobreza como un eje. Según Gutiérrez, la fe se vive en la historia y la reflexión debe estar encaminada hacia una lucha por humanizar a los oprimidos. La crisis política y económica que viven muchos países en Latinoamérica hace que esta teoría continúe vigente. Según el CEPAL, existen más de 175 millones de pobres en la región. Hoy, la teología de la liberación es más necesaria que nunca por la crisis de refugiados en el mundo. Los audios revelados del caso Lavajuez nos siguen mostrando la compleja red de corrupción que incluye a jueces, fiscales, partidos políticos y hasta prósperos empresarios vinculados en lazos de hermandad. Entrevistamos al presidente del colectivo Frente Callao Dignidad, Víctor Huaranca, para hablar sobre este tema.
y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué cambios se espera en el Callao con la caída de los cuellos blancos? Esperamos que sea el fin de Chimpún Callao. Ellos son los que generaron o promovieron todas las vilezas en el Callao, y llegó un momento en que ellos ya no pudieron controlar y eso se exportó a todas las municipalidades y regiones del Perú. Pero en el Callao hay una organización criminal que viene operando desde antes de la existencia de Chimpún Callao. Son los traficantes de tierra Mujica Pinilla y Mujica Díaz Canseco, que con delincuentes de la banda del Cholo Jacinto, desde la época en que él tenía 15 años, y policías corruptos, encubiertos a la vez por jueces, fiscales y congresistas, despojan a los agricultores de Oquendo de más de 500 hectáreas y han asesinado a 3 personas hasta ahora, todos encubiertos por estos mismos jueces y fiscales del Callao y de la Fiscalía Suprema de Control Interno, la Fiscalía Suprema y Vocales Supremos. El Callao es hoy el almacén oficial de cocaína del mundo. Eso lo han permitido todos los congresistas, todos los jueces y fiscales y hasta el día de hoy todos los presidentes de la República. Han sido varias las ocasiones en que los ciudadanos han salido por este tema de la corrupción. ¿Cree que las reformas ahora políticas que el presidente Martín Vizcarra está dando puedan ayudar en tanto a la lucha anticorrupción? Yo participo más bien de que solamente se cumpla la ley. Si solo se cumple la ley, el Perú tendrá un nuevo horizonte. Y con respecto a las marchas, yo en el Callao ideé llevar la bandera grande que ustedes habrán visto en las marchas. Allí nació la idea de llevar una bandera desde el Poder Judicial del Callao hasta el Palacio de Justicia de Lima, y con las caras de los jueces y fiscales corruptos. 40 rostros de jueces y fiscales, y esos rostros son los mismos que son los que están cayendo en este momento, ¿no? Es decir, siento, digamos, una serie de sentimientos encontrados, porque sabíamos que eran ellos, pero ¿no? Felizmente los sabios develados, liberados por la doctora Rocío Sánchez, ha sido pues tremendo, y esto dará una nueva luz a todo el Perú.